Hoy lunes, en Noticias en Flash. La opinión de Juan José Rodríguez Prats. Creo que te ganas de hablar hoy, licenciado Rodríguez Prats. Bienvenido, buenas tardes. Pues, mi estimado Hugo, te ofrecí y le ofrecí al auditorio que haría yo un esfuerzo por esta ya antesala de la Navidad y de un ambiente y un espíritu que nos debe evocar buenos sentimientos, sugerir 5 libros. Hice el esfuerzo, lo comenté con mi gran amigo Lucio Lastra, rebotando ideas, tratando de reducirnos a 5. Fue una discusión fuerte. No habrá sido fácil. No fue fácil. Pero mira, yo tuve un desafío allá en la Escuela de Derecho, perdón que introduzca con una cápsula de vanidad, porque tenía yo en una escuela experimental dar la clase de literatura universal. Entonces me obligó a ponerme a estudiar y a ver obras, y me encontré con un libro que ha sido el libro que yo considero que más me influyó y que más disfruté. Un libro muy voluminoso de Juan Cristóbal se llama, que es de Romain Rolland. Lo escribió en 1915. Y Romain Rolland, con esta obra, se le da el premio Nobel. Trata de la vida de un músico que muchos equiparan a la vida de Beethoven, aunque en realidad Romain Rolland también escribió una biografía de Beethoven. Pero el libro personifica la esperanza de una humanidad reconciliada. La vida del héroe se transforma así en la búsqueda de una sabiduría. Debe pasar por una serie de pruebas, los círculos del infierno, dice, controlar sus pasiones y alcanzar la armonía que es coincidencia con el ritmo de la vida universal. Habla de la amistad, habla de la lucha apasionada por una vocación, por alcanzar una vocación. Hay páginas bellísimas de lo que significa la música. Romain Rolland fue un pacifista enorme, tuvo una estrecha amistad con Stefan Zweig y también con Hermann Hesse. Tuvieron correspondencia entre ellos. Él también escribió un texto que se llama Más allá de la contienda, porque en la Primera Guerra Mundial él hablaba con los intelectuales alemanes, ingleses, diciéndoles: señores, que haya voces que nos inviten al reencuentro. Esto también le ocasionó muchísimas enemistades, porque lo sentían como que no era suficientemente francés. Y él decía: mi patria es la humanidad. Entonces, creo que su libro, este otro texto, escribe muchísimas obras, pero este otro texto de Más allá de la contienda, que inclusive hay correspondencia donde lo tiene con intelectuales, me parece que tiene una gran actualidad. No es sencillo conseguirlo, pero sí hay editoriales. Hay una edición de hace unos 2 o 3 años y es muy voluminoso, son 2 tomos, pero cuando uno lo termina, a mí me quedó un sabor de que yo quería más. Okay. Esos son buenísimos. Esos son buenísimos. Bueno, entonces, ¿cómo nos dijo que se llama? Juan Cristóbal de Romain Rolland. Okay, claro. Como para mí el libro que yo recomiendo y sugiero sobre todo a los jóvenes. Bueno, está Juan Cristóbal. Juan Cristóbal. Segundo, por cierto, en el caso de Beethoven, ahí insiste mucho, porque Beethoven dijo una frase que a mí también me encanta, que dice: yo la única jerarquía que acepto es la jerarquía de la bondad. O sea, recordemos que la 9ª Sinfonía, que concluye con el himno a la alegría está considerado como un patrimonio de la humanidad, es el himno de la Comunidad Europea, en donde hay una frase un verso que a mí me encanta. Ahorita lo podríamos decir aquí en Tabasco, creo que viene muy a cuento. Oh amigos, dejemos esos tonos, entonemos cantos más agradables y llenos de alegría. O sea, Beethoven es un personaje único en la historia, y la 9ª Sinfonía
hay que escucharla. El tercer movimiento es, bueno. El segundo libro, El arte de amar, de Erich Fromm. ¿Ya hemos hablado alguna vez aquí de él? Creo que sí. Erich Fromm vivió inclusive aquí en México, es uno de los grandes pensadores del siglo XX, impulsor del psicoanálisis. Él resucita muchas tesis de Freud. Habla de un libro que es por el que más se le conoce, que se llama El miedo a la libertad. Pero me parece que El arte de amar, que es breve, me dijo Lucio, y creo que tiene razón, no hay que leerlo, hay que estudiarlo, porque da sugerencias, da recomendaciones de cómo amar. Por eso habla del arte de amar. O sea, cómo respetar, cómo no quitarle al ser amado su personalidad, respetarlo en su libertad, en que él también se va a realizar en el amor con uno mismo y con nosotros. O sea, el amar al prójimo es un bellísimo texto que me parece también muy recomendable su lectura. 2 cuentos, aquí los agrupo en una sola obra, 2 cuentos. Uno es El Augusto de Hermann Hesse. Hermann Hesse también fue premio Nobel. Hermann Hesse, su libro más conocido es El Lobo Estepario. Pero este cuento que se llama Augusto, porque una mujer embarazada pide un milagro y se le aparece un santo y le concede el milagro y le pide que su hijo haga lo que haga, la gente lo quiera. Y efectivamente, Augusto nace y todo el mundo lo quiere, pero de repente él, ya un poco en su madurez, se siente tremendamente frustrado y busca la soledad. Y entonces aquel que había hecho el milagro dijo: le hice un daño, porque los afectos hay que ganárselos para saber el valor que tienen y que sea recíproco. Entonces dijo: sé un ser humano y gánate los afectos. Y hay otro cuento de otro premio Nobel, son 2 cuentos aquí que agrupan una sola obra, de Anatole France, que se llama El juglar y la Virgen. El juglar era un ser que andaba en los poblados haciendo maniobras y haciendo piruetas y haciéndose simpático ante la gente, pero sentía un gran vacío y se metió en un monasterio. Y ahí los compañeros veían que de repente se extraviaba, se alejaba, y decidieron seguirlo. Y entonces se metían en una capilla y frente a una virgen hacía sus piruetas. Y los sacerdotes que lo siguieron percibieron que aquello era una herejía, era una ofensa, y estaban viéndolo y ya decididos a ir a acusarlo, cuando perciben que la Virgen baja y con su manto le limpia el sudor a el juglar. ¿Qué quiere decir esto? Que estaba entregando lo mejor de sí mismo. Y la Virgen sabía reconocer ese esfuerzo. Entreguemos lo mejor de nosotros mismos. Esto junto con el cuento de Augusto. Pero para no irme solamente a los clásicos, a los premios Nobel, a las grandes obras literarias, incluí 2 tabasqueños. Uno de ellos es una obra que todos los tabasqueños debemos leer: Un niño en la Revolución Mexicana. Andrés y Duarte Fuché, que nació allí en la Loma de la Encarnación, en lo que fue el consultorio del doctor Osuna, donde también nacieron los hermanos Gorostiza, José y Celestino Gorostiza, una coincidencia extraordinaria. Yo ahí tuve una presencia de cuando se develó una placa. Pellicer era el gobernador Mario Trujillo. Dice Manuel González Calzada que siendo aquí ya se refiere al siguiente personaje. Andrés y Duarte tuvo algún percance y estuvo en el extranjero. Hay una anécdota muy famosa de él, porque lo visitó Carlos Madrazo. Andrés y Duarte era especialista en literatura hispanoamericana y daba clase en la Universidad de Columbia, en Nueva York. Y lo visita el licenciado Madrazo y empieza a ver en su biblioteca nombres de los libros.
Aristóteles, Aristófanes, Sócrates, Esquilo, y le dice: caray, Andrés, tienes a puro tabasqueño aquí. La anécdota fue muy famosa y muchos se lo atribuyeron, pero esa es la auténtica anécdota. Estos dos grandes personajes, el político Carlos Alberto Madrazo Becerra y Andrés y Duarte. Y un niño en la Revolución Mexicana lo escribe en 1900, lo escribe desde luego posteriormente, pero fue en 1909 en donde él relata cómo llegaban los rojos y los azules, los rojos de Carlos Green, los azules de Luis Felipe Domínguez, y se escondían, y fue esta etapa convulsa de la década de los 10, de la época de la Revolución aquí en Tabasco. Entonces, por eso es un niño en la Revolución Mexicana, relatado muy bien. Muchos dicen que es el estudio psicológico del tabasqueño, porque se refiere mucho al tabasqueño. Escribe muchas obras, escribe Un mundo sonriente. Algo así como El laberinto de la soledad de los tabasqueños. Sí, algo sí, así. Exactamente. Okay. Me parece excelente tu comparación. Él se reconoce como el más estudioso de José Martí. Tiene una obra enorme de José Martí. Pero el niño en la Revolución Mexicana estamos obligados. Y una última recomendación de un personaje que es muy lamentable que esté olvidado en Tabasco. Un día yo lo llegué a comentar con Enrique González Pedrero y él me dijo: tienes toda la razón. Enrique González Pedrero conocía al personaje y él dijo que lo iba a rescatar. Desafortunadamente no se hizo. Es un personaje que en Tabasco prácticamente no ha sido reconocido en su magnitud y en su talento. Es Joaquín Demetrio Casasus González. Dice Manuel González Calzada, lo considera único verdadero humanista nuestro y que ha pasado desapercibido. Fue consuegro de Justo Sierra Méndez, fue yerno de Ignacio Manuel Altamirano. Ignacio Manuel Altamirano muere en sus brazos y trajo sus restos a México. Joaquín Demetrio Casasus González pronuncia un discurso espléndido en la inauguración del Instituto Juárez a nombre de los estudiantes. Es un hombre que sabía latín, traduce a Horacio, traduce a Ovidio, traduce a Longfellow, un escritor norteamericano, y él rescata para México lo del chamizal. Él, como abogado, él litiga y representa a México. Y él dice, para mí hay 12 discursos que yo los incluyo, aquí voy a llevar agua a mi molino, en esta obra que es Oradores de Tabasco. Ese es el otro que nos... No. Esto... yo pensé que ese era el que nos recomendaba. Mira, este libro debe estar digitalizado en el gobierno del estado. Ojalá y lo pudieran reproducir. Estos son 6 tomos. El cuarto está dedicado a Madrazo. El quinto está dedicado a todos los tabasqueños. El primero está dedicado a Sánchez Mármol. Y este es el segundo, que está dedicado a Demetrio Casasus. Y quiero leer un párrafo para que veas la magnitud y la calidad, y además de hacerle sentir a los tabasqueños la deuda que tenemos con los tabasqueños que nos han precedido. Dice Casasus: seamos justos con nuestros muertos ilustres, hablemos de ello en el silencio de nuestros hogares y en la reunión íntima y estrecha de la familia, para que sepan nuestros hijos lo que la patria les debe. Agrupémonos alrededor de su memoria para que presentemos a nuestros conciudadanos ejemplos que son un estímulo y glorias que son para nosotros un legítimo orgullo. Y en nuestras calles y plazas, y en nuestras escuelas y academias, en nuestras sociedades científicas y literarias, donde quiera que palpite el espíritu de la patria, donde quiera que dé muestras de su fecunda vida intelectual, hablemos también de ellos, que ellos representan la historia de nuestros esfuerzos comunes por alcanzar fama y renombre, y son a manera de astros luminosos que señalan a las generaciones de mañana el camino de nuestra civilización y nuestro progreso. Y entre esos muertos, ¿cómo no señalar a la pública admiración de propios y de extraños, aquel que presidió la primera de nuestras sesiones y nos dio con su presencia la lustre de que carecíamos, la protección que habíamos menester y la enseñanza de que teníamos necesidad?
Él pronuncia la oración fúnebre de uno de los mexicanos más ilustres, más talentosos, que era su consuegro Justo Sierra, y termina, y ya con esto: su gran familia se descubre hoy respetuoso ante él al verlo pasar. Allá va, enorme como un gran tronco de árbol a quien le fuese dado caminar lentamente, la cabeza pensadora echada hacia atrás como una cima augusta frente al sol, los ojos de un brillo vivísimo, aquellos hechos para sondear los abismos del alma, el gesto implacablemente burlón, la sonrisa dulcísima como el reflejo o irradiación de un alma buena, y como dijo Víctor Hugo de Mirabeau, con un movimiento colosal de hombros como el del elefante que lleva a la guerra su torre armada sobre las espaldas, la de su pensamiento. Ahí están 5 libros, mi querido Hugo. Hoy no voy a ser pesimista, ni voy a... Para la próxima semana... Hoy es político. No voy a... Sino que me parece que estos 5 obras, el Juan Cristóbal del Román Roland, los 2 cuentos, el Augusto de Hermann Hesse y el Juglar y la Virgen de Anatole France, el arte de amar de Erich Fromm, Un niño en la Revolución Mexicana de Andrés y Duarte, y los discursos Honor a los muertos de Joaquín Demetrio Casasols González. El honor a los muertos también existe, y son los 12 discursos, 12 oraciones fúnebres. No creo que haya ningún otro mexicano que haya dominado este tipo de oratoria, que es muy difícil, la oración fúnebre. Claro. Es una oratoria. Todos los sentimientos que hay de por medio, ¿no? Y la objetividad, porque puedes caer en lo cursi, puedes caer en hablar de alguien que la viuda fue la primera en decir: ¿a quién se estarán refiriendo? Ese no fue mi marido. Entonces, cuidado, ¿no? Sí. Es un discurso, a mí me ha tocado... contraproducente. No. Y además, no puedes utilizar el ademán, no puedes alterar la voz, o sea, tiene que ser muy prudente. Tampoco puedes esperar un aplauso al final, ¿verdad? Entonces, son discursos muy delicados, pero creo yo que quien quiera asomarse a magníficas peroratas en materia de este estilo de la oración fúnebre, sin duda Joaquín Demetrio Casasols, nuestro humanista, con el que no le hemos reconocido sus méritos, estaba muy identificado con el porfiriato, por eso quizás ya sí. Ve que se ha borrado, sí, claro, ciertos capítulos de nuestra historia. Así es, esta forma de escribir la historia con un criterio de buenos y malos, ¿verdad? Pero ese sería mi comentario, Hugo, ahí lo dejo. Y pues ojalá y sirva de algo estas recomendaciones. Pues yo creo que sí. Muchísimas gracias. Faltó recomendar ese, pero ya luego nos lo recomiendo. No, este de Oradores de Tabasco, que es el segundo tomo, incluye, aquí están los 12 discursos. O sea, no es que yo esté promoviendo el libro de Oradores. No, incluye, como también en el cuarto, los discursos de Madrazo. Ahí estarían los discursos del político. Y el primero es de Sánchez Mármol, los discursos históricos. Incluyo discursos de Santa María en el tomo 3, que son discursos académicos del foro, y en el tomo 5 repaso todos los oradores. Hay un discurso, por ejemplo, ahí, lo menciono, de José María Gurría Urgel, que se llama Retorno al campo. Es un extraordinario discurso. Ese está en el 5º tomo de Oradores de Tabasco. Creo que esta obra está digitalizada, entonces se puede encontrar. El 6º tomo de Oradores de Tabasco, ya que mencionaste eso, son voces de la historia, recopilo lo que nos pudieran decir los tabasqueños ilustres a los tabasqueños de hoy en día. Digitalizado significa que ya lo encuentran en... Creo yo. Ya lo vas a buscar, ya le aviso. Ya, exactamente. Si aparece o no aparece. Me parece perfecto, como siempre, muy generoso de tu parte, me diste amplio espacio y eso te lo aprecio enormemente y te felicito, y además te manifiesto mi afecto, mi gratitud, y a los hermanos Sevilla que me den la oportunidad de hablar, que debo reconocer con toda humildad que me agrada mucho hacerlo. Toma tantito. Feliz Navidad, licenciado Rodríguez Prats. Muchísimas gracias.